Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este su espacio de formación católica en materia de liturgia, su canal Misterio de Fe, que por la gracia del Señor llega a ustedes cada semana trayéndoles material siempre nuevo para continuar nuestro proceso de formación en este tipo de contenidos. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar pendiente del material que vamos produciendo. También tienen la invitación siempre abierta a visitar nuestros otros dos canales. En el ámbito de la espiritualidad católica, nuestro canal Santo Debo Ser, y en el ámbito de la formación doctrinal, nuestro canal Creo Señor, Yo Creo. Les invitamos también a seguirnos en nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos a través de Spotify, unirse a nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp, y también apoyar, si ustedes lo ven a bien, de forma económica a esta comunidad para seguir mejorando los dispositivos con los cuales hacemos nuestras transmisiones. Toda la información la van a encontrar siempre en la descripción de cada uno de los videos de nuestros canales. Vamos pues, sin más preámbulos, a ponernos en la presencia del buen Dios y a dar inicio a esta sesión. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, que no tomas en cuenta los pecados de tus hijos, sino que les llamas a la conversión para hacer uso de tu misericordia sobre ellos. Míranos con ternura y con bondad, apiádate de nosotros que humildemente recurrimos a ti, y en medio de nuestras fragilidades, nuestras limitaciones e imperfecciones, pedimos y clamamos sobre todo la ayuda de tu Santo Espíritu, que nos ilumine y nos dé discernimiento para conducirnos en la vida como más te agrade. Que los conocimientos que aquí vamos a adquirir nos ayuden a celebrar cada vez más auténticamente la fe que profesamos. Y que todo cuanto hagamos, Señor, te tenga a ti como fuente y tienda a ti como único y verdadero fin. Que por intercesión de Santa María Virgen, su esposo San José, los santos y los ángeles, alcancemos de ti las gracias necesarias para obrar en conformidad con tu santa voluntad. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. La sesión pasada estábamos hablando sobre el ornamento propio que visten los diáconos. Los diáconos, recuerden, gozan del primer grado del orden, del sacramento del orden. Recuerden que este sacramento de nuestra iglesia se divide entre grados: diáconos, presbíteros y episcopos, obispos, ¿verdad? Entonces, hablábamos la sesión pasada sobre la vestimenta propia que es utilizada por los diáconos en el momento de las celebraciones litúrgicas, y matizamos cuál fue su origen, cómo fue su forma, sus colores, cuándo surgieron, etcétera, etcétera, la manera en que ésta debía ser usada, cómo ha venido sufriendo algunas modificaciones a lo largo de la historia. Y pues ahora, después de haber revisado todo esto, vamos a hablar de la que se considera la prenda propia del sacerdote, es decir, la casulla. La casulla. Como siempre hacemos,
vamos a tomar esta información en primer lugar de la Enciclopedia Católica para que podamos conocer un poco el devenir histórico de esta prenda y luego pues dar alguna matización con información que nos presenta la página de Liturgia Papal, que es otra de las páginas que recomiendo en la materia poder revisar, estudiar, analizar, según lo que se nos va presentando ahí. Hablemos pues de la casulla. En latín era llamada casulla, casulla planeta o pennula, y en fuentes galicanas tempranas era llamada amphibalus o amphibalus, la principal y más notable vestimenta para la misa, la cual cubre todo el resto. Casi todos los eclesiólogos concuerdan que la vestidura litúrgica era simplemente una adaptación de la ropa seglar usada comúnmente a través de todo el Imperio Romano en los primeros siglos cristianos. Esto ya lo hemos explicado en la introducción general que hemos dado a las vestimentas litúrgicas, ¿no? Ya vimos todo este devenir que cada una de las prendas ha sufrido y cómo se han originado realmente en el uso civil, en el uso profano, en el uso que los ciudadanos del imperio hacían de estas prendas y que poco a poco pues se fueron apartando para usos más propios, se les fue dignificando para que correspondieran al culto que se realizaba por parte de los cristianos. Cuando el sacerdote realizaba sus funciones sagradas en el altar, vestía en ropa civil, pero pronto surgió la costumbre de reservar para dicho propósito ropas más nuevas y limpias que las usadas en las ocupaciones diarias. Y de ahí se desarrolló gradualmente la concepción de una vestimenta litúrgica especial. Con esto remarcamos lo que habíamos dicho en la introducción general. En cualquier caso, la casulla en particular parece haber sido idéntica a la vestimenta exterior ordinaria de los órdenes menores. Es decir, que al inicio todas las órdenes, todos aquellos que servían al Señor, que estaban gozando de algún grado del orden o de la preparación para estos grados superiores, utilizaban una prenda muy similar. Entonces, como que no había esta diferenciación que posteriormente fue surgiendo, como hemos dicho, en la reservación de la dalmática para el diácono, la tunicela para el subdiácono, así la casulla para el sacerdote. Esta casulla primitiva consistía en una pieza de ropa cuadrada o circular, en cuyo centro había un agujero por el cual se introducía la cabeza. Esta era la forma propia de la casulla, ¿verdad? Una pieza de tela redonda o cuadrada con un círculo en el cual se introducía la cabeza, al estilo de los ponchos, ¿verdad? Que le llaman algunos, los ponchos que utilizan a veces para época de frío. Con los brazos colgando, una vestimenta ruda cubría la figura completa. Era como una pequeña casa. De ahí el nombre, casulla, que significa pequeña casa. Esta derivación se ilustra curiosamente en la declaración profética de origen druídico conservada en la vida de San Patricio de Muirchu. Casi la más antigua alusión a la casulla y al báculo que nosotros poseemos como cristianos. Esta profecía de los druidas de finales del siglo IV, inicios del siglo V, antes de que San Patricio viniese a Irlanda, supone que esta prenda iba a ser usada por los ministros cristianos. El oráculo decía lo siguiente, recuerden que los druidas al final de cuentas adoraban divinidades paganas que, como nos dice San Pablo, son demonios, y por tanto todas estas tienen inspiración demoníaca, como aquella mujer que profetizaba cuando San Pablo llegó a predicar el evangelio, pues profetizaba: escuchen a este hombre viene con palabras buenas, viene con palabras de Dios, pero era un demonio quien hablaba a través de ella, y San Pablo mandó caer el demonio y lo expulsó del cuerpo de esa mujer. Pues así, estos druidas, sacerdotes de dioses paganos de aquella región de Irlanda, hicieron un oráculo sobre este hombre que aún no conocían, San Patricio, que iba a llegar a evangelizar esas tierras.
Y dice así la profecía: cabeza asolada, lo que era una alusión a la forma de la tonsura peculiar irlandesa, ¿verdad? Que tenía aquí la cabeza bien rasgada y solo pues una fina hilera de cabello alrededor. Vendrá con un bastón de cabeza encorvada. En su casa, con un hueco para la cabeza, es ahí donde se insinúa la casulla, cantará impiedad desde su mesa, es decir, el altar, impiedad para ellos, porque iba a hablar del evangelio, el evangelio que atacaba a las divinidades paganas. Entonces, para los druidas, lo que hablaba San Patricio era algo impío, era contra el amor debido a los dioses, a sus dioses. Por eso dice cantará impiedad desde su mesa, es decir, desde el altar, desde la parte del frente, es decir, hacia el oriente de su casa, toda su familia, los clérigos ayudantes responderán: así sea, es decir, amén. Este fue el oráculo lanzado por los druidas antes que llegase San Patricio a evangelizar las tierras de Irlanda. Y en este escrito que nos ha quedado, ¿verdad? En este escrito que nos ha quedado y que aparece en la vida de San Patricio de Muirchu, pues ahí tenemos la alusión a la casulla, la alusión más antigua con la que contamos si hablamos de algún vestigio literario. El hecho de que en una fecha temprana la palabra casal se estableció en el lenguaje céltico y que el casal de San Patricio en particular se volvió famoso, es decir, la casulla, hace casi certera la alusión a la casa con hueco para la cabeza, descrita en esta profecía druídica. Difícilmente podemos evitar recordar la definición de casula que da San Isidoro de Sevilla como vestimenta con una caperuza, la cual es una casa diminuta, una cabaña, como una pequeña choza o tienda que cubre a la persona completa. En las crónicas antiguas parece haberse realizado alguna modificación en la concepción primitiva de un hueco en una pieza redonda de tela. Las primeras casullas medievales estaban hechas de un pedazo de tela semicircular con su borde recto doblado en el medio y los dos bordes cosidos juntos, dejando una abertura para la cabeza, es decir, tenía un poco más de forma estilizada con esta forma que se está mencionando pues alrededor del cuello. De aquí se puede ver que la casulla es solo una capa con las orillas frontales cosidas juntas. Entonces aquí ya vemos también esta modificación. Ya no era una pieza circular que caía directamente sobre el cuerpo de la persona a través del agujero de la cabeza, sino también que tenía estas costuras. Estaba cosida la capa con las orillas frontales. Es decir, que ya se está viendo que hay una evolución en la tela de ser una especie de tela circular con un hoyo en el centro, va evolucionando porque lo que eran las capas que antes se utilizaban, las capas que tapaban la cabeza para protegerse de la lluvia y que caían por la espalda del cuerpo, entonces empezaron a ser cosidas en los extremos, y pues tenían la capucha colgando en la parte de atrás, la abertura para la cabeza, el cosimiento delante, y hacía que las manos al levantarse pues también recogiera la tela por los bordes. La inconveniencia de la casulla primitiva a la que estamos haciendo referencia se aprecia fácilmente. Era imposible usar los brazos o manos sin levantar toda la parte frontal de la vestimenta. Esta se recogía. Entonces, esto se ve incluso en las casullas primitivas de tipo inglesa, que todavía tienen un estilo parecido a este, que al ser usadas por el sacerdote, igual cuando levanta las manos, recoge bastante la tela en la parte frontal. Para remediar esto, se recurrió a más de un medio. Se recortó gradualmente los lados, mientras que el largo del frente y detrás permaneció inalterado. Si ustedes van viendo, aquí es donde va a ir teniendo origen la casulla llamada planeta o casulla romana o casulla tridentina, la que parece guitarra, porque a estas casullas primitivas que caían a los lados y que al levantarlas
al levantar los brazos se recogía toda, pues le empezaron a cortar los lados poco a poco para darle más libertad a los brazos. Y esto hizo que del lado ancho de los costados se fuese recogiendo, recortando la casulla, mientras que el ancho de enfrente y de atrás pues permaneció inalterado. Y ahí poco a poco va modificándose la forma de la casulla. Así, después de ser primero reducida a los lados hasta alcanzar poco por debajo de los codos, en el siglo XVI fue eventualmente recortada aún más, hasta ahora que apenas se extiende por debajo de los hombros y deja los brazos totalmente libres. Esto para referirse a la casulla de tipo tridentina que ustedes han visto. Pues ya la casulla viene con esta forma, la tridentina, ¿verdad? Con esta forma que cae solo por enfrente y aquí prácticamente los brazos quedan totalmente descubiertos. Mientras este acortamiento estaba todavía en proceso, se convirtió en deber del diácono y subdiácono el ayudar al celebrante a enrollar la casulla y aliviar hasta donde fuese posible el peso sobre los brazos. Miren qué importante esto. Hay que atender que las casullas también, así como iba pasando el tiempo, iban estilizándose, también se iban dignificando para el culto sagrado. Entonces, muchas de ellas contenían empedrado con piedras preciosas en los detalles de la misma. Entonces, la casulla, además de estorbar a los brazos cuando se levantaba, pesaba por la pedrería que contenían muchas de estas, y por tanto el diácono o el subdiácono durante la misa ayudaba a levantar la casulla para los momentos de elevación del pan, del vino, por ejemplo. De ahí que si ustedes han asistido a una misa tridentina o la han visto a través de videos de YouTube o han visto imágenes de esos momentos de la elevación de la hostia o del cáliz, verán que al sacerdote, el monaguillo, le está levantando por detrás la casulla. Esto hace remembranza precisamente de todo este proceso que se fue viviendo de transformación de la casulla. Recuerda que la casulla antes pues tenía otra forma y al ser pesada pues se levantaba un poco por parte de los diáconos y subdiáconos para permitir una mayor movilidad del sacerdote con las especies consagradas. Posteriormente a esto se le fue dando un sentido un poco más romántico, más espiritual. Yo he consultado con muchos sacerdotes sobre esto y les preguntaba, especialmente sacerdotes que celebran la misa tridentina, les preguntaba que por qué se levantaba la casulla y muchos no me sabían dar respuesta, hasta que investigando, pues las cosas se fueron averiguando. Y me decía uno que un sentido romántico de esto a nivel espiritual es que se supone que el sacerdote al momento de elevar el pan y el vino es prácticamente como que va al cielo. Y entonces el monaguillo, al sostenerlo de la casulla, ¿verdad? Al sostenerlo de la casulla, con un poco levantada la casulla, pues está significando este elevarse del sacerdote al cielo, pero a la vez lo sujeta para que el sacerdote no se vaya al cielo y pueda continuar el sacrificio de la misa. Entonces este es el sentido romántico que tiene ese gesto que se ha conservado en la tradición de la iglesia y que tiene su origen en la antigua forma de la casulla, en la casulla primitiva, y que requería ese movimiento para dar más libertad, más holgura a los brazos del sacerdote celebrante. Ahí para que ustedes vayan viendo y sepan por qué se hacen las cosas, que es el fin de este canal, ¿no? Explicarles todos estos detalles y darles a ustedes información que les permita saber mejor los porqué de las cosas que se hacen en la iglesia. Recordemos que lastimosamente, pues este gesto ya desapareció de la práctica actual de la misa reformada tras el Concilio Vaticano II con la Sacrosanctum Concilium, o también llamada Novus Ordo o Misa de Pablo VI, ¿verdad? Ya este gesto, con muchos otros gestos más, pues lamentablemente se omiten y se pierde toda esta riqueza simbólica espiritual que tenían estos signos anteriormente. Todavía se daban instrucciones a este respecto en el antiguo ceremonial de los obispos, donde habla de la vestimenta del obispo. Ahí se hablaba de ese proceso, de este levantamiento que se hace de la casulla. Se daban esas indicaciones. Aparece aquí en el ceremonial de los obispos, el antiguo, en el libro 2, capítulo 8, numeral 19. Para remediar el inconveniente causado por el enrollamiento de la vestimenta sobre los brazos,
se adoptó otro artificio en algunas casullas medievales, el cual consistió en insertar una cuerda a través de anillos a los lados de la casulla, con la que podía ser retirada hasta los hombros, asegurándola ahí. Sin embargo, esto fue algo muy raro y se dejó de hacer pronto. Sí, había como un mecanismo de hilos por dentro de la casulla que para esos momentos en que se necesitara extender los brazos, pues se jalaran estos hilos, quedara la casulla recogida hasta los hombros y daba la libertad de movilidad a los brazos. Sin embargo, pues esto se vio como bastante inconveniente, muy poco práctico y por ello fácilmente cayó en desuso. Aunque la casulla se consideraba la vestimenta sacerdotal por excelencia, en los primeros siglos fue usada por todos los rangos menores del clero, como hemos dicho. Todavía se prescribe, incluso para los diáconos y subdiáconos, casullas dobladas, que se le llama planeteplicate en latín, en lugar de dalmáticas, para el uso en la misa mayor durante las temporadas penitenciales. Y esto lo podrán ver, por ejemplo, en liturgias celebradas por comunidades tradicionales como los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, sacerdotes de otras comunidades tradicionales como los de Jesús Buen Pastor o del Instituto de Jesucristo, Jesucristo Rey, Sumo y Eterno Sacerdote. Pues ahí también cuando se hacen estas celebraciones más antiguas o incluso en otras comunidades que no están en comunión para nada con la Iglesia Católica, pero siguen usando el rito tradicional, esta costumbre está y usan unas casullas plegadas, los diáconos y los subdiáconos en el tiempo de la celebración de misas durante los momentos penitenciales. Todavía es oscuro. Todavía es oscuro el origen preciso de este recogimiento de la casulla, pero al igual que el uso del diácono de la estola ancha llamada estolone, que representa la casulla enrollada y colgada sobre el hombro como un capote de soldado durante la parte activa de sus funciones en la misa, probablemente tuvo algo que ver con la inconveniencia causada por el impedimento de que la casulla medieval no dejaba libre el uso de los brazos. Entonces el diácono, que tenía que realizar más funciones de servicio durante la misa, pues miraba mucho inconveniente en esto y utilizaba la casulla plegada de esta manera, casulla plegada que con el tiempo se convirtió en el estolone, un estolón, una estola de banda ancha, que ellos utilizan de forma cruzada. Este estolón, recuerden, no es el estolón que actualmente adjudican algunos sacerdotes que, cometiendo un abuso litúrgico, utilizan una especie de estola sacerdotal muy ancha, de ambos lados, muy ancha, y que se la cuelgan sobre la casulla, o que la utilizan sobre sobre el alba directamente para la celebración de la misa, solo con alba y el estolón. Esto no está bien. Este estolón como tal, estolón sacerdotal, usado de esta manera, es un abuso litúrgico y no existe como prenda litúrgica tal cual. ¿Verdad? He consultado diversas fuentes, consulté incluso con Liturgia Papal y en otros libros, y esto no existe. Ese estolón, ¿verdad? Ese estolón inmenso que demande ser usado por encima de la casulla, no existe. La casulla va por encima de la estola, es lo que rige la norma litúrgica actual y también la anterior, la preconciliar. Esto de que veamos sacerdotes, incluso obispos, hasta cardenales, me atrevería a decir, con estola sobre la casulla, es un abuso litúrgico y es, diríamos, un atropello a la enseñanza litúrgica de la Iglesia en cuanto al modo de vestir del ministro para la celebración del culto divino. Muy bien, todo esto es interesante irlo conociendo, queridos hermanos, porque nos va permitiendo tener una idea de cómo eran las cosas, ¿verdad? Esto es interesante. Entonces vamos a seguir aprendiendo. Muy bien. De las casullas de uso común en la Iglesia Latina, aparecen dos tipos principales, que por conveniencia se pueden llamar la romana y la francesa. La romana y la francesa. La romana es como de 46 pulgadas de largo atrás
y 30 pulgadas de ancho. Está ornamentada con orfebrerías que forman un pilar detrás y una cruz ancha al frente, mientras que la abertura para el cuello es larga y se reduce gradualmente hacia abajo. Recordemos que la cruz ancha al frente, no nos referimos al frente, el pecho del sacerdote, sino al frente de la gente, que sería lo que los fieles pueden ver, que corresponde a la espalda del celebrante, porque estamos hablando aquí de la casulla latina de forma romana que era utilizada en la misa tridentina. Entonces el frente que observaban los fieles, pues era la espalda del ministro y ahí estaba la cruz. Y delante, en el pecho del ministro, que sería la parte posterior que los fieles no contemplaban, sino solo cuando el sacerdote se daba vuelta, lo que tiene es un pilar. Ya hemos explicado, ¿verdad? Con la introducción que hicimos a la vestimenta, pues que la cruz en la casulla recuerda la cruz de Cristo que el ministro debe cargar. Que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, abrace su cruz y sígame, carguen la cruz detrás de mí. Y el pilar de enfrente recuerda al pilar donde Cristo fue azotado, la columna de la flagelación. Entonces, estos son los elementos básicos que tradicionalmente ornamentaban a la casulla. En la actualidad, pues como hemos visto, muy pocas casullas conservan aún el pilar frontal. Algunas han transformado la cruz de atrás también en un pilar, en una sola banda ancha, tanto por detrás como por delante, y otras ni siquiera tienen ya estos pilares. Simplemente tenemos dibujos, tenemos figuras alegóricas a la Eucaristía o en relación a ella, y peor aún, pues en los casos más lamentables, hemos visto casullas, ¿verdad?, antilitúrgicas que lo que tienen bordado es algún Batman, algún Robin, un superhéroe, un Superman o algún otro tipo de elemento alusivo a lo pagano, a lo mundano y no a lo propio de la sublimidad de la Sagrada Misa. Muy bien. La casulla de tipo francés, también común en Alemania y en una forma más alterada en España, es menos amplia y a menudo endurecida artificialmente. La tela es más rígida. Tiene una cruz atrás y un pilar al frente. En las casullas medievales, estas cruces en orfebrería a menudo asumían la forma de Y. Imagínense qué interesante. Esto de acá, las cruces iban asumiendo la forma de una Y. Y las cruces mismas parece realmente que se originaron menos con un propósito simbólico que por razones sartorias conectadas con el corte y el ajuste, es decir, de forma decorativa. Esta cruz en forma de Y, pues responde más a una manera artística de colocar la cruz del Señor en estas casullas que por el corte demandaban tal vez una forma más en este estilo. Ustedes la habrán visto, son las casullas que incluso hoy son llamadas góticas, ¿verdad? Casullas góticas que tienen estas bandas aquí como Y, ¿verdad? Y se unen aquí por el centro. Entonces aquí tienen su origen y esta es la explicación que se da, que pues por el corte de la casulla decidieron los que elaboraban las casullas pues darle esta forma y la iglesia pues lo aceptó porque hasta nuestros días siguen existiendo este tipo de casullas. Como las otras vestimentas sagradas, la casulla requiere que un sacerdote facultado para este propósito la bendiga antes de su uso. Recuerden que esta facultad antes era concedida solo a algunos presbíteros. En la actualidad, cualquier sacerdote puede bendecir la casulla que va a utilizar. Cuando se asume en la vestimenta para la misa, se acompaña el acto con una oración que habla de la casulla como el yugo de Cristo. Entonces, en la antigua oración de bendición de la casulla durante la misa, hacían esta referencia simbólica a que la casulla es el yugo de Cristo. Esto es lo que representa simbólicamente la casulla. ¿Sí? Si ustedes están cansados y fatigados, vengan a mí. ¿Por qué mí? ¿Qué dice? Yo les aliviaré porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Entonces, este yugo llevadero de Cristo es para el sacerdote la casulla. Pero se indica otro simbolismo por la forma adjudicada a la imposición de la casulla en los servicios de ordenación. Recibe, dice el obispo, la vestimenta sacerdotal que simboliza la caridad. Entonces, para el sacerdote,
también la casulla, que es una capa, una casa pequeña que acoge a todos, recibe a todos, está abierta para todos, simboliza en el sacerdote la caridad sacerdotal, la caridad de Cristo. Entonces, miren qué importante el ir estudiando estos contenidos, porque vamos descubriendo tanta riqueza simbólica que desconocíamos, tanta riqueza simbólica que desconocíamos y que está en esta prenda. ¿Se han dado cuenta? Representa el yugo de Cristo, representa también la caridad. Muy bien. En otro artículo de la misma Enciclopedia Católica se nos habla también sobre la casulla, dándonos algunos datos extras para que los conozcamos, también la vamos a mencionarlos. Se llama casulla el último ornamento común tanto al obispo como al presbítero. Ambos realizan funciones sacerdotales. Se dice casulla, quasi casa, también puede venir de allí el término quasi casa, porque es la casa en que todo sacerdote se recoge y encubre, el yugo de Cristo. Antiguamente la casulla cubría todo el cuerpo del sacerdote con unas mangas anchas que cubrían sus hombros, brazos, al modo de sobrepellices, que se usaban estos sobrepellices en Portugal. Esta vestidura que tiene la más gloriosa significación, porque aunque las otras vestiduras simbolizan virtudes particulares, la casulla simboliza la caridad, que abraza y ciñe a todas las demás virtudes. San Isidoro, arzobispo de Sevilla, dice que la primera casulla se tejió en Dalmacia, la que estaba bordada con clavos de púrpura, de donde tomó su nombre. Recuerden que también la casulla vivió un proceso evolutivo. Tiene su origen más remoto en la pénula romana, en esta vestimenta, que se parece mucho a las dalmáticas de nuestro diácono. La dalmática, explicamos en la sesión pasada, se originó en Dalmacia, y esta prenda ancha, pues tenía también mangas anchas. La casulla en su origen, que tiene, ¿verdad?, su origen remoto en la pénula, tenía también estas mangas anchas. Con el tiempo se fue distinguiendo, estas mangas desaparecieron, más bien se fue tomando otro modelo para las casullas, que viene de las capas cosidas por la abertura frontal, dejando el espacio para la cabeza. Ya las mangas estaba el problema, no existía, pero las manos tenían el problema de que recogían la tela cuando se levantaban, y se fue modificando la forma poco a poco de la casulla. Esta vestidura, la pénula, en el pasado era propia de emperadores y de reyes. El calabio era una vestimenta muy parecida a esta, menos al llevar mangas, y luego se le llamó dalmática. Estas vestiduras también fueron usadas por los escribas, según escribe Nicetas. Niceta o Nicetino o Aniceto, que fue un religioso griego dacio de nacimiento, que vivió allá por el siglo IV, escribe esto, ¿no? Que también los escribas portaron lo que era la dalmática. Esta vestidura sagrada es semejante a lo que los antiguos llamaron pénula. Los griegos le llamaron, aquí dice, fanome y holen, y los latinos le llamaron planeta. En los primeros tiempos de la iglesia era un ornamento que cubría a todo el sacerdote, por lo que el asistente ayudaba en la elevación de la hostia, por ser la planeta muy pesada, lo que ya explicamos. Y recordemos, era un poquito más larga, llegaba hasta los talones en la parte posterior y hasta los tobillos, ¿verdad?, en la parte del doblez del pie, en la parte delantera. Hoy se hace lo mismo con la casulla, aunque los griegos siempre la llaman planeta, ¿verdad? Los cristianos griegos la llaman planeta. La casulla simboliza la vestidura púrpura con que vistieron por burla los soldados a Cristo nuestro Señor. Recuerden que esto también ya lo habíamos explicado, el significado de la casulla en cuanto a la relación con la pasión del Señor. Representa el manto púrpura que colocaron los soldados a modo de burla sobre el cuerpo de nuestro Señor. También representa la túnica inconsútil sobre la que echaron suerte los soldados y no dividieron porque no tenía costura.
según San Juan, siendo hecha o tejida con agujas, según el cardenal Hugo. Esta es la vestimenta nupcial de la que habla Cristo por boca de San Mateo y que expone el sol de las escuelas. Santo Tomás, refiriéndose a esta vestidura, dice: vino Cristo nuestro bien, vestido cuando encarnó, y celebró bodas con su esposa la Iglesia, siendo el tálamo el vientre virginal de María Santísima, como lo declara Santo Tomás en la exposición sobre San Mateo. Entonces, aquí también esta vestidura, esta casulla va a representar el traje nupcial de Cristo, el traje real de boda de nuestro Señor con la Iglesia. La casulla ha de ser angosta delante y más ancha atrás, para dar a entender que es un solo Dios al que debemos amar, como dijo Moisés en el Deuteronomio. Oye Israel, nuestro Dios y Señor es uno. El ser ancha a la espalda simboliza la extensión y anchura de la caridad, porque ésta se extiende hasta amar a los enemigos, como lo manda el Señor por boca de San Mateo. Y por esto el rey David dice en el Salmo 118 que el mandamiento de Dios es ancho y extendido. El mandamiento es el amor. Antiguamente la casulla no estaba abierta por parte alguna, y después, con el discurrir del tiempo, la hicieron abierta como es hoy por los lados y sin mangas, para la comodidad, que es tanta la que se busca que aun las cosas divinas no perdona el buscar la comodidad. Bueno, entonces aquí están viendo esta explicación también que nos da la Enciclopedia Católica, de que es ancha la casulla, sobre todo en la parte de atrás, que es la parte que contemplan los fieles, para recordarles a los fieles esto, la anchura del mandamiento de Dios, que es amar. Una anchura que abarca amar no solo a los amigos, sino también incluso a los enemigos. Puesta la casulla, el sacerdote saca y extiende los brazos fuera de ella, porque en esta acción simboliza la extensión de los brazos de Cristo, el Señor, en la cruz, como dice uno de los escritores antiguos, Estéfano Eduense. La casulla significa el yugo del Señor, según dice el sacerdote en la oración, lo mismo que la estola, pero de diferente manera, porque la estola significa el yugo de la cruz y la pasión de Cristo, la paciencia y la fortaleza que se requieren para cargarla y tolerarla, mientras que la casulla significa el yugo del amor de Dios, que por esto denota la caridad, la suavidad y la dulzura. Pues tanto la estola como la casulla tienen un significado de carga, ya lo hemos visto, porque la estola se entrelaza al cuello. Ya dijimos que directamente representa otras cosas, las cadenas con las que Cristo fue atado, las ligaduras, etcétera. Pero en referencia a la carga, nos recuerda que el sacerdote debe cargar la cruz. Pero la estola tiene un significado más pasional en cuanto al yugo de Cristo, ¿verdad? El yugo de la paciencia y de la fortaleza, mientras que la casulla respecto al yugo de Cristo vendría siendo el yugo de la caridad y denota suavidad y dulzura. Con esta vestidura sagrada se adorna el sacerdote, el soldado de Cristo, el pontífice y el obispo. Cubre la cabeza con el amito como verdadero soldado de Cristo, que sirve de celada o morrión. Cubre con el alba todo el cuerpo, en lugar de cota o malla. Se ciñe con el cíngulo, en lugar de arco y flecha. Se pone el manípulo, en lugar de masa. Rodea el cuello con la estola, lo que significa blandir y dar vueltas con la lanza. Con la casulla se ampara y defiende, en lugar de escudo, y rodela. Se pone también las botas, que son las pieles de animales muertos, para que se acuerde que el Hijo de Dios se hizo hombre y murió por él, y que también él, como sacerdote de Cristo, ha de morir. Y con este calzado de la humanidad estuvo cubierta la divinidad. Tome el misal, que es la espada, y con esto vence y mata al enemigo. Todo esto que hemos mencionado, todo este sentido militar, este sentido de milicia que tienen los ornamentos, lo dice un antiguo escritor llamado Juan Beleteo. Juan Beleteo, según nos narra acá la Enciclopedia Católica. Qué bonito, ¿no? Ver también así al sacerdote como este soldado de Cristo, preparado para la lucha, preparado para el combate espiritual, que sale a defender sobre todo al pueblo santo de Dios.
Muy bien, ahora miremos qué nos dice la página de liturgia papal sobre la casulla. Recuerden que en la Enciclopedia Católica, sobre todo tomamos la fuente histórica para ver un poco el devenir de las prendas, para ver cómo se han originado, algunos detalles particulares, etcétera. Y con la página de liturgia papal, lo que hacemos es leer cómo la Iglesia nos habla en la actualidad sobre el uso de esta prenda en específico. La casulla, de latín casula, pequeña casa, es la vestidura exterior que utiliza el sacerdote para la celebración de la misa. La única excepción actual en la que se usa casulla fuera de la celebración de la misa es el oficio del Viernes Santo. Recuerden que es el oficio de la Pasión del Señor, no es misa. No se celebra misa particular ese día. La misa ha dado inicio con las vísperas del Jueves Santo, es decir, la Cena del Señor, y concluirá con la celebración de la Vigilia Pascual. Originalmente, la casulla tenía forma holgada, cónica y envolvente. A este tipo también se le conoce como casulla gótica. Casulla gótica. A ver, esta casulla gótica que estamos mencionando acá, término tomado de los godos, un grupo germánico nómada que luchó contra el dominio romano a finales de los años 300 y principios de los 400, y cuyo ascenso se cree que marcó el comienzo del periodo medieval en toda Europa. Una vez que los godos tuvieron el poder, después del colapso del Imperio Romano y la creación del nuevo Sacro Imperio Romano Germánico de los siglos V al VIII, aunque este grupo no era conocido por sus hazañas arquitectónicas, el nombre gótico se aplicó al estilo de las iglesias que surgieron después del hecho, casi 1000 años después. Entonces estas casullas cónicas que tenían esta forma cónica, ¿verdad? Que hace referencia a lo alto, como el estilo de estas catedrales cónicas, ¿verdad? O que tienen estas grandes puntas elevadas, estas grandes torres hacia arriba, estos arcos puntudos hacia arriba, y que recuerdan siempre que debemos tener el corazón hacia Dios, elevado hacia las alturas, hacia la trascendencia. Pues así se les quiso llamar a este tipo de casullas que tenían una forma más cónica, casulla gótica. Paulatinamente, a medida que la prenda se fue enriqueciendo con bordados, al sacerdote se le hacían difíciles ciertos movimientos, sobre todo por la pedrería. Como la elevación o la incensación, estos movimientos se le dificultaban al sacerdote. Para facilitar esos movimientos, la prenda se fue recortando hasta que en el siglo XVI únicamente cubría el tronco del sacerdote y los brazos quedaban completamente libres. Es decir, ya vemos que se va recortando, de cubrir hasta los pies, pues la casulla va a cubrir únicamente el torso, llegar casi como que hasta las rodillas, un poquito más arriba, y pues de los brazos totalmente ya recortada la casulla. A este tipo de casulla se le ha llamado romana y popularmente de guitarra. En italiano se le llama pianeta, por lo que en castellano también se le ha denominado planeta a las casullas de este tipo de corte, casullas llamadas popularmente casullas tridentinas. Como parte del movimiento litúrgico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se retomó el uso de casullas góticas. Tras el concilio se consideró que las casullas góticas eran las únicas aceptadas, siguiendo el espíritu de la renovación litúrgica, entre comillas. Hay que aclarar, nos dice aquí la página de liturgia papal, nunca se prohibieron las casullas romanas, pero se empezaron a considerar como algo reaccionario. Es decir, que los que las seguían usando, las casullas romanas, las de estilo tridentino, estaban como reaccionando en contra del concilio. Quien las usara y no quisiera ponerse a fuerzas la casulla gótica, pues entonces era considerado como un reaccionario en contra del concilio, en contra del papa, en contra de la iglesia, cuando no es así. Nunca se han prohibido las casullas romanas, jamás. De hecho, la actual Instrucción General del Misal Romano, en el numeral 119, indica expresamente que el sacerdote puede llevar casulla o planeta. Casulla para hacer referencia a la casulla de estilo gótico, esta que hemos mencionado, la casulla de estilo gótico que cae más de los lados, las mangas, ¿verdad? O la caída de los laterales es un poco más amplia,
que se levanta cuando el sacerdote hace este gesto, o puede utilizar la planeta, que es la casulla que tiene recortadas las partes laterales y que permite una movilidad más plena de los brazos. Entonces, esto sigue siendo mencionado en la actualidad en el numeral 111 de la Instrucción General del Misal Romano, entendiendo que la casulla, como hemos dicho, es la de corte gótico y planeta es la del corte romano. Ambas pueden ser usadas indistintamente en la misa. Entonces, aquí no vale que la más antigua es la casulla tridentina y que eso ya pasó, que eso ya está viejo. Disculpe, hablar así es ignorancia. Primero, porque en todo caso la tridentina sería la más moderna, porque fue la evolución resultante de los cortes que fue teniendo la casulla gótica en el tiempo. Y en segundo lugar, esto denota que tenemos una falta de formación en historia de la liturgia, que nos permite entender cómo la prenda se fue desarrollando y cómo ambas prendas seguían coexistiendo, porque habían partes, por ejemplo, Irlanda, Inglaterra, que a pesar de que la casulla planeta o romana fue la más extendida, siguió utilizando la de estilo gótico. Entonces, ambas casullas han coexistido en el tiempo y ambas casullas se pueden seguir utilizando en la actualidad. Se pueden seguir usando en la actualidad. Los que quieren separarse de la tradición y mostrar que ya están en la actualidad de la primavera de la iglesia y por eso como revolución utilizan la casulla en forma gótica, no se dan cuenta que realmente utilizando la casulla gótica están más tradicionalmente unidos al pasado de la prenda y de la iglesia que los que usan la casulla de estilo tridentina, para que vean las contradicciones. Y eso surge de personas que no se forman, sino que se deforman por la ignorancia. Por eso, fórmese para no deformarse. A la par de que se deshacían de las casullas tradicionales, estos movimientos de principios del siglo XX, se empezaron a confeccionar casullas góticas, pero no con el diseño original medieval, sino hechas con diseños pobres, de mal gusto en muchos casos, dice aquí el editor de la nota, y materiales corrientes. Es decir, que aquí también hay una gran diferencia. Quisieron volver al uso de la casulla gótica, pero volvieron un poco a la forma, pero no al sentido, al simbolismo y a la riqueza de la casulla, que puede ser sencilla, sin dejar de ser digna, pero la sencillez, desgraciadamente, en estos modernistas de la liturgia, va de la mano con el mal gusto y con lo corriente en cuanto a los materiales. Recuerden que es para Dios, no es para usted, no es el sacerdote, no es que el sacerdote quiera aparentar algo que no es. No, discúlpenme, hablar en esa forma es denotar ignorancia. El sacerdote en misa cuando celebra es Cristo el que está celebrando la misa. Él actúa in persona Christi. A quien revestimos con toda esta belleza en los ornamentos es a Cristo. El sacerdote usa estos ornamentos por su dignidad sacerdotal, que hace las funciones y las veces de Cristo para el pueblo de Dios, pero no porque sea fulano de tal o perencejo de tal o porque venga de una comunidad rica o una comunidad de nobleza. No, cualquier sacerdote, aunque venga originario de una comunidad pobre, tiene derecho a usar esta vestimenta porque al que se reviste con ellas es a Cristo nuestro Señor para el culto divino y que manifiesta la gloria del triunfo de nuestro Señor Jesucristo en su misterio pascual. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Por eso hay que formarse para no tener concepciones erradas sobre cómo las cosas se hacen en la iglesia. Queremos indicar, dice el autor de la nota, que tanto las casullas góticas como las casullas de guitarra responden ambas a la tradición. El corte no es símbolo de conservadurismo o de renovación. Ambos tienen muchos siglos de tradición. Se use cualquiera de los dos cortes, debe de preocuparse y procurarse que la casulla sea de materiales dignos y con diseños y bordados que aunque sean simples, sean de buen gusto. La casulla romana puede usarse en el novus sordo, como puede verse al entonces cardenal Bergoglio, que es nuestro actual papa, su santidad el Papa Francisco, y la casulla gótica puede usarse en la forma extraordinaria, ambas, porque esto pues lo hemos visto en fotos que hay del papa actual, que cuando era cardenal celebraba la misa novus sordo utilizando la casulla de guitarra. Ningún modelo es propio de alguna de las formas del rito romano, se nos esclarece aquí.
Ningún modelo es propio de alguna de las formas del rito romano. Yo conozco comunidades tradicionales, tradicionalistas, le dicen algunos, sin saber, ¿verdad?, lo que el término significa, que celebran misa utilizando este tipo de casullas góticas, sin ningún problema. Nunca ponen un pero en esto. Desgraciadamente, los que atacan a las comunidades tradicionales siguen poniendo pero hasta en el ornamento que se utiliza. Realmente la ignorancia es atrevida, queridos hermanos. Muy bien, mientras el sacerdote se reviste con la casulla, dice la siguiente oración, la mencionamos como siempre hacemos: Domine quid existi, jugum meum suave est, et onus meum leve, fac ut istut portare sic valeam, pod consequar tuam gratiam. Amén. ¿Qué significa, Señor? Que dijiste, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Haz que lo lleve de tal manera que alcance tu gracia. Amén. Eso es lo que dice el sacerdote al revestirse la casulla. O bueno, que decía, porque ahora los sacerdotes ya ni recitan nada al momento de revestirse, sino que en carrerita se ponen los ornamentos y ya, a celebrar misa. De esta oración se desprende que la casulla simboliza el yugo del Señor. A partir de este simbolismo, el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, en la misa crismal del año 2007, explicó este significado en su homilía. Dijo el Papa: llevar el yugo del Señor significa, ante todo, aprende de Él, estar siempre dispuesto a asistir a la escuela de Jesús. De Él debemos aprender la pequeñez y la humildad de Dios que se muestra en su ser hombre. Algunas veces quisiéramos decirle a Jesús: Señor, tu yugo no es para nada ligero, más bien es tremendamente pesado en este mundo. Pero al mirarlo a Él, que ha cargado con todo, que en sí ha probado la obediencia, la debilidad, el dolor, toda la oscuridad, entonces todos nuestros lamentos se apagan. Su yugo es el de amar con Él. Y mientras más lo amamos y con Él nos convertimos en personas que aman, más ligero se vuelve nuestro yugo aparentemente pesado. Oremos para que nos ayude a ser junto con Él personas que aman, para experimentar así siempre más cuán bello es portar su yugo. Estas son palabras de su santidad el Papa emérito Benedicto XVI. Decíamos que a grandes rasgos existen dos formas de casulla: la gótica, que es la que cubre los brazos, y la romana, que es la que no lo hace. Sin embargo, en las distintas regiones del mundo, las casullas romanas, también llamadas de guitarra, han adquirido diversas formas. Por ejemplo, la casulla francesa, cuya abertura es más larga y profunda en la parte delantera, tiene más descubierta la parte del frente. La casulla germánica, la que se usa en Alemania, presenta una abertura redonda para la cabeza y sobre la parte posterior los galones forman una cruz. En la parte de atrás, las telas que se utilizan para adornar pues forman una cruz, mientras que por delante el ornamento es una simple columna. En torno al cuello hay un borde estrecho y una costura en los hombros. La casulla española presenta por delante la columna y por detrás igualmente la misma columna o la cruz. La abertura es larga y redonda y puede ser también galoneada. Es la más recortada por los costados. Estos son como los tres estilos más comunes en cuanto a las casullas. Muy bien, quiero terminar con una prenda más. Ya en estos minutos que nos quedan, nos da tiempo porque es breve la información para acabar con estos ornamentos y seguir con el resto de ellos, y hablemos sobre la capa pluvial. La capa pluvial. Bueno, primero la Enciclopedia Católica nos va a hablar sobre el significado de la capa pluvial. Nos dice que la capa pluvial viene del latín tardío capa, de capere, coger o contener, y este procede del latín vulgar también plovere, la otra parte, capa pluvial, recuerden, plovere, que significa llover, porque originalmente estas capas fueron utilizadas para protegerse de las lluvias en las procesiones. Es decir, era una prenda para el exterior de los templos, no era para dentro del templo. Ahora ya se puede utilizar dentro.
Es una capa abierta por delante, cubre toda la espalda del sacerdote y llega hasta cerca del suelo, sujeta adelante por un broche. En todo momento a lo largo de la historia suele adornarse con flecos y bordados. Servía en un principio para proteger de las lluvias en las funciones al aire libre y procesiones. Hoy se sigue utilizando en las mismas ocasiones y en las laudes y vísperas solemnes, también en las exequias de los difuntos, en algunas bendiciones eucarísticas, para la hora santa o procesiones con el Santísimo, y algunas veces para las celebraciones de algunos sacramentos como el bautismo, el matrimonio, las confirmaciones y también pues para los funerales. En todos estos momentos puede ser utilizada la capa pluvial. La capa llamada pluvial puede ser de seda, raso o de telas brocadas en los colores litúrgicos. Su uso es facultativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es libre o voluntario. El sacerdote puede decidir cuándo lo ocupa o cuándo no, si la quiere usar o si no la quiere usar. Según algunas teorías, la capa pluvial se deriva de la antigua lacherna o birrus, un vasto semicírculo de lana blanca, bastante pesado pero buen protector. Otros consideran que el origen no es otro que el de una pénula transformada con capuchón para la lluvia y abierta por delante para mayor comodidad. Es decir, que se va viendo la transformación de las telas antiguas, de las prendas antiguas paganas, pues poco a poco fueron evolucionando. La capa pluvial fue llevada desde la temprana Edad Media. Esta temprana Edad Media comienza a fines del siglo V y llega hasta fines del siglo VIII. La capa pluvial fue llevada entonces desde la temprana Edad Media en los días solemnes por los miembros más ilustres de los monasterios y en especial por los cantores, mientras la casulla mantenía su forma tradicional. Por razones simbólicas, la capa más holgada para el movimiento de los brazos se impuso rápidamente en las ceremonias menores, como procesiones, incensaciones y consagraciones, donde tal vez habría mucho más movimiento de los brazos y por ello pues fue más práctico utilizar en esos momentos la capa en vez de la casulla. Su uso se generalizó en el siglo XI, aunque ha sido difícil determinarlo con exactitud. El capuchón desapareció para uso litúrgico hacia finales del siglo XIII. Entonces ya vemos el uso generalizado en la iglesia a partir del siglo XI y en el siglo XIII pues ya el capuchón que tenía esta capa pluvial desapareció. Su supresión podría también explicarse por motivos prácticos, ya que al confeccionarse la capa con telas preciosas y pesadas, pues el capuchón se convertía en una inmensa molestia, pesaba y estorbaba. De todos modos, este capuchón fue agrandándose y redondeándose para convertirse en lo que luego se conoció como museta, una esclavina que cubre el pecho y la espalda con botones por delante, de uso exclusivo de los prelados y de color rojo, negro o morado. De esta prenda vamos a hablar en profundidad más adelante. Debe aclararse aquí que la capa pluvial no ha sido nunca una vestidura propiamente sacerdotal y puede ser usada por clérigos, cantores y monjes. Es decir, puede ser utilizada por distintas personas que prestan algún servicio dentro de la liturgia. Existen, claro, diversos tipos de capas. El mantum papal, que es de color rojo. Hemos visto fotos del Papa Benedicto, de Juan Pablo II, usando esta capa roja muy bonita. Se llama mantum papal, que desde el siglo XI constituía con la tiara las insignias pontificales por excelencia, tanto la tiara como el mantum papal. Pero bueno, ya hemos visto pues que la tiara se dejó de usar y hasta el momento no hemos visto al Papa Francisco utilizar el mantum papal. La capa coralis, la capa coral, de capuchón rojo o negro para los oficios del coro. También vemos que existe la capa magna, que es una amplia y de cola larga. Hemos visto fotos, por ejemplo, del cardenal Burke utilizar esta, o de obispos que también utilizan su capa magna. Es roja para los cardenales y morada para los obispos y arzobispos. Como se considera signo jurisdiccional, estos últimos no la pueden llevar fuera de la propia diócesis o provincia eclesiástica. Entonces los obispos y arzobispos no la pueden utilizar fuera de su territorio propio. A la capa pluvial, por su carácter de manto abierto, se le empezó a sujetar por los dos extremos delanteros con un broche, que pronto tuvo una importancia ornamental.
en la forma de placa amplia, ovalada o rectangular de hasta 18 centímetros, que solía hacerse de plata u oro, con incrustaciones de piedras preciosas. El broche es llevado hoy en día solo por los obispos y de una manera más permanente por el romano pontífice. La decoración de la capa pluvial consistía básicamente en una especie de pectoral que protegía la parte superior y que al ser puesta la capa caía por delante en forma de dos columnas verticales. En este aurifricium, los recamadores lucían todo su talento, pues la capa pluvial tenía esta decoración aquí por enfrente, caía en forma de dos columnas y pues ahí los recamadores mostraban todo el talento en los bordados que le hacían. Para finalizar, sobre la capa pluvial nos dice Liturgia Papal, ¿verdad? Esta página lo siguiente. La capa pluvial es un manto circular que cubre toda la espalda de quien la viste y se sujeta por delante con un broche y en la parte posterior tiene una especie de capillo. En la antigüedad, para las procesiones, los clérigos empezaron a usar una capa que no solo les cubría el cuerpo, sino que además tenía entre los hombros una capucha con la que protegerse la cabeza si empezaba a llover. Por este motivo se le llamó pluvial, es decir, para la lluvia. Con el tiempo la capucha desapareció, pero la memoria de esta capucha hoy se coloca, pero en memoria de esta capucha hoy se coloca un capillo o escudo bordado en la parte trasera. Ustedes han visto que hay capas pluviales que en la parte de atrás traen una forma semicircular, ¿verdad? Que cae, que tiene estos como pelillos dorados. Pues esta parte recuerda, hace memoria del antiguo capuchón que estas capas poseían y a partir del siglo XIII, como os he dicho, desaparecieron. Posteriormente, la capa comenzó a ser utilizada en las comunidades monásticas por los miembros más importantes y de ahí su uso se extendió a toda Europa, como un ornamento para las funciones litúrgicas menores, como procesiones o la liturgia de las horas. Estas capas empezaron a ser decoradas tanto en los extremos de la parte del frente con rico bordado, que forman dos columnas, como en la parte trasera, especialmente en la zona del capillo. La capa pluvial hoy en día debe ser del color litúrgico del día y debe usarse en las procesiones y en ciertas ceremonias, como la bendición de las candelas también, de cenizas, de ramos, en la bendición de la custodia durante la exposición del Santísimo Sacramento, en los ritos exequiales fuera de la misa y en el rezo solemne de las laudes y la víspera. En la forma extraordinaria, además, la visten los ministros del báculo y la mitra del obispo en las funciones pontificales y la usa también el presbítero asistente, como se le denomina a uno de los sacerdotes que apoya a las funciones litúrgicas en la misa tradicional. Muy bien, esa sería toda la información que nos proveen tanto la Enciclopedia Católica como Liturgia Papal sobre la capa pluvial. Como ven, era poquito el contenido y por eso decidí en estos minutos hablar sobre ella para concluir pues este tema de los ornamentos que se utilizan para la celebración de la misa. A partir de la otra sección vamos a hablar sobre el roquete y la sobrepeís y otros ornamentos que debemos conocer para que lo tengamos presente. Muy bien, recuerden que les invito a suscribirse a este canal, Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, Creo Señor Yo Creo, seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify, unirse a nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp, y también poder contribuir, si ustedes lo tienen a bien, de forma económica con nuestra comunidad para cubrir las necesidades que tenemos. Muy bien, pasamos ahora a la sección hablando con la gente, hablando con ustedes. No sé, hermano Baldo, si tenemos ya algún comentario en YouTube. Recuerden que en la caja de comentarios pueden escribir sus saludos, preguntas, inquietudes, cualquier duda, para que pues la compartamos con los demás y los que están conectados en Zoom pueden activar su micrófono para participar. Sí, hay comentarios. El primero es Sí. de María de los Ángeles Flores, que dice: Buenas noches, hermano Walter. Muchas gracias por la sesión de hoy. Es interesante saber todo acerca de las vestiduras, tanto del Padre como del altar. Dios lo bendiga. Amén, hermana María de los Ángeles. Usted es una de las fieles seguidoras del canal que continúa su proceso de formación con nosotros. A lo largo de este tiempo, pues ha venido adquiriendo distintos conocimientos que le permiten poder vivir más a fondo la Sagrada Liturgia, en la que manifestamos la fe que profesamos y celebramos esa fe.
Entonces, pues, como usted ha dicho, ciertamente es de importancia para el católico que ama su fe. De importancia para el católico que ama su fe conocer estos detalles. Para el católico que se conforma con ir a misa los domingos, santiguarse y tener su imagen en su casa, pues esto no le interesa, ni le va ni le viene, porque pues como no se tiene el suficiente amor, pues los detalles no importan. Recuerden que ya decíamos que el Papa Juan Pablo II decía esto respecto a los detalles, que el amor hasta en los más pequeños detalles se manifiesta. Pero bueno, agradecemos a Dios por aquellos católicos que sí se forman, que sí aman su fe, que sí se interesan por conocerla a profundidad, y pues aquí tienen todo este material para que ustedes puedan compartirlo con otras personas y se sigan formando. Recuerden que los demás videos ya están subidos en nuestro canal, y está ahí a disposición gratuitamente para de quien quiera hacer uso de ellos. ¿Verdad? Entonces, el material está pues para utilidad de todos. Muchas gracias, hermana María de los Ángeles, que el Señor la bendiga a usted y su familia. Otro comentario es de parte de Elizabeth Mendoza que dice, muy buena y bendecida noche a todos. Gracias hermano Walter por esta catequesis. Qué hermoso el saber que el diácono detiene la casilla del sacerdote en el momento de la consagración. Me fascinó. Qué bonito ese detalle, ¿no? A mí me llamó mucho la atención ese gesto curioso. Desde la primera vez que asistí a una misa tridentina, cuando tuve la oportunidad de hacerlo, que el Señor me cumplió esa gracia, ese sueño que tenía, cuando empecé a estudiar liturgia y me di cuenta que existía esta forma de celebrar la misa. Recuerden que en los seminarios actuales esta forma ya no se enseña, ya casi no se habla de ella. Entonces todo esto lo desconocen muchos sacerdotes en la actualidad, formados en los seminarios modernos, y por eso es que es muy atacada la misa tradicional, porque no hay un estudio serio de ella, entonces no se comprende, pues se ataca lo que no se conoce. Y cuando yo tuve la oportunidad de asistir a una misa tridentina, pude ver este gesto, me llamó la atención, me picó la curiosidad, como decimos, y anduve averiguando sobre él hasta que pues encontré estas explicaciones que les he comentado, y pude saber este significado tanto espiritual y romántico como también el significado histórico del por qué el monaguillo, el acólito, y en su caso, en su momento el diácono o subdiácono, pues levantaban la casulla del sacerdote de esta manera. No sé si hay algún otro comentario en YouTube. Le agradezco, hermana Elizabeth, que Dios también me la bendiga abundantemente a usted, su familia, su trabajo y todos sus sueños y metas que se ha propuesto en el Señor. En YouTube no, pero aquí en Zoom hay uno de parte de Nayeli Durán que dice, muchas gracias Padre Walter. Curiosamente en estos días me preguntaba por qué en la misa tridentina levantaban la casulla. Pues ya ve cómo el Señor fácilmente le da respuesta a sus inquietudes. Yo me maravillo del Señor. Siempre que tenemos una duda o algo, Él en poco tiempo hace que esa duda sea satisfecha, ¿verdad? Si permanecemos en el Señor y buscamos respuesta a cosas buenas que nos ayudan, que nos permiten conocer mejor nuestra fe, etcétera, Dios pone la manera sencilla y fácil de poder encontrar respuesta a nuestras inquietudes. Y pues creo que hoy, al participar usted de esta sesión, encontró acá la respuesta que buscaba a ese gesto. Bendigo al Señor por usted y porque ha podido satisfacer adecuadamente esta curiosidad sana, ¿verdad?, sobre este pequeño gesto que se ve en la liturgia tridentina. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más quiere decir algo? Buenas noches, hermano Walter. Buenas noches, hermana Guille. Bueno, este, yo tengo una duda respecto a, pues, cuando apoya uno litúrgicamente, eh, qué tan apropiado es que uno, pues, toque o, pues, las vestiduras, ¿no? Sobre todo cuando es al sacerdote o a los, ¿cómo se llama? Seminaristas o sea, yo sé que es sagrado, ¿no? Pero bueno, y es lo que explica usted, pero uno en la humanidad, bueno, las personas, ya sea quien sea, pues qué tan pertinente es acercarse, tocarlos y pues sí, esa es mi duda. El Sí, acercamiento. muchas gracias, hermana Guille. De verdad que sí. Gracias por su participación. Y sí, esto hay que entenderlo bien, ¿verdad? Esto hay que entenderlo bien. Primero que nada, no es que exista una prohibición de la iglesia a tocar la vestidura del ministro, pero siempre digo, hay que atender con qué intención, con qué motivo
¿Qué es lo que está de trasfondo en aquel gesto que yo voy a hacer? Primero que nada, en algunas personas encontramos un gesto de fe, que recordando aquel pasaje bíblico de la hemorroísa que con solo tocar el borde del manto del Señor fue sanada de su flujo de sangre, tocan la vestimenta del sacerdote como un acto de piedad y de fe, pues pidiendo a Dios obtener una gracia mediante ese toque, porque ciertamente son vestiduras sagradas que se bendicen, que se usan para el ministerio de nuestra fe. Si estas personas lo hacen de esa manera, no hay que prohibírselo, no está mal, no está mal. Sin embargo, hay que recordar, y es aquí donde podríamos estar cometiendo un error, hay que recordar que debemos evitar en todo momento una acción supersticiosa. Mucha gente pensaría que fue el manto el que sanó a la hemorroísa, pero no fue el manto. Dos cosas aclara el texto bíblico. Jesús sintió un poder que salió de él. Quien sana es Jesús. Y Jesús al final le dice a la hemorroísa, vete, tu fe te ha curado. Y la fe de la hemorroísa también la sanó, la fe en Jesús. Son dos cosas que tenemos que tener presente. Entonces no es el objeto material en sí mismo el que sana, sino la fe y Jesús. La fe en Jesús son los que obtienen algún beneficio espiritual, incluso físico, para la persona que hace este gesto. Entonces debemos evitar toda acción supersticiosa de decir que porque yo toco la casulla del Padre, o toco la capa pluvial cuando van con el Santísimo, o toco la custodia, yo me voy a sanar, yo me voy a curar, porque además, por ejemplo, la custodia no es para andarla manoseando, no se puede estar tocando, y algunos sacerdotes cometen el error de andar poniéndole la custodia en la cabeza a la gente, de andar tocando con ella a la gente, a los enfermos, a los buenos, a los niños, que la gente la manosee, todo eso se debe en adoración pública las sagradas especies, y que el mismo sacerdote incluso evita tocar con sus manos descubiertas si no es necesario. No lo hace. La toca con las manos descubiertas únicamente cuando va a poner al Señor, pero luego cuando va a manipularla para llevarla en procesión o para bendecir, la toca hasta él mismo, siendo sacerdote, teniendo las manos consagradas, la toca con un paño, el paño de hombro, paño humeral. Entonces, ojo, porque mucha gente toca en la iglesia las imágenes, las prendas del sacerdote, el altar, tal vez con una mentalidad supersticiosa, con muy buena intención, una intención tal vez de fe, pero con una motivación supersticiosa. Si yo toco esta cosa, yo toco este objeto, yo toco esto, me voy a curar, me voy a sanar, pero yo sigo con mi vida como si nada. Sigo sin practicar el evangelio, sigo sin escuchar la palabra de Dios, sigo sin convertirme, sigo sin acercarme a la iglesia, ya solo porque yo toqué eso que era bendito, eso que estaba bien, eso que era santo, entonces yo ya me curé, yo ya me sané, yo ya cambié, ya se me va a resolver el problema. Ojo, la mentalidad supersticiosa debe ser evitada. Entonces, si una persona con mucha reverencia, con mucho respeto, en algún momento, motivada por su fe, por una fe recta, por un acto de piedad y de amor, toca una prenda del sacerdote, como la casulla o la capa pluvial, pues no se le debe prohibir, se le debe orientar, pues para que esto pues no sea cada ratito, pasó 10 veces el sacerdote, 10 veces lo toca, sino pues se le debe orientar para que sepa cuál es la motivación real que debe estar detrás. La fe en Jesús, que es el que sana, y la fe adecuada, que es la que me lleva a alcanzar la sanación, para evitar así un acto supersticioso, un acto inadecuado, un acto que puede llegar hasta ser irreverente. He visto a gente meter las manos cuando va el obispo, el sacerdote ahí en procesión, y van tocando al sacerdote y a veces tocan, ¿verdad? Parte del sacerdote que no deberían de tocar, porque pues simplemente está el afán de tocar. Hay iglesias donde el sacerdote va pasando por el centro y todo el mundo quiere tocar al padre y le pone la mano aquí, le pone la mano allá. No es apropiado, no es apropiado. Entonces, les digo, no es un acto que se deba prohibir si está rectamente ordenado, pero este debe formarse, instruirse para que sea un acto real de fe y de piedad y que evite toda superstición, que debe ser un acto que debemos evitar como tal, pero que tampoco podemos prohibir como tal. Entonces son las palabras que les puedo indicar al respecto, hermana Guille. Muy bien, ok, hermano Walter. Y pues me da gusto comunicarme con usted y la verdad se le extraña. Y, ¿qué le iba a decir? Pues sí, esa duda, esa era mi duda. Mm, ¿Cómo se llama?
Y pues sí, por eso le escucho. Y muchas gracias y que Dios lo bendiga. Mis hijas la van a saludar y se le extraña. Amén. Muchas gracias. También yo les extraño mucho. Les mando un fuerte un abrazo a la distancia y como siempre les digo a cualquiera de los hermanos de la comunidad con los que logro comunicarme, salúdenme a los demás, ¿verdad? Que siempre los tengo con cariño en mi corazón y les pido siempre su oración por este servidor, ¿sí? Para que Dios nos permita mantenernos en pie en el camino al cual hemos sido llamados a seguir a Cristo Jesús y servir a la iglesia. Muchas gracias. No sé, hermano Osvaldo, si quedó algún comentario pendiente en YouTube. No, ya ninguno. Perfecto, muy bien. Con esas palabras, entonces, concluimos la sesión de este día. Pongámonos todos en la presencia del Señor. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, rico en misericordia, te bendecimos, alabamos tu majestad y tu grandeza. Te adoramos y glorificamos por darnos la gracia, concedernos este momento de formación intelectual y espiritual. Te pedimos que todo cuanto aprendamos podamos ponerlo al servicio de la comunidad cristiana, para bien de nuestra familia, de nuestros hermanos y nuestro bien personal, y que cuanto hagamos busque siempre tu mayor honra y gloria. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra te precationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insias diaboli esto presidium, imperetili Deus supplices te precamur. Tuque prince milicia celestis, Satanan alios spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervogantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei, qui custos es mei, metivi commissum pietate superna, illumina, custodi rege et guberna. Amén. Ave Maria Purissima, sine lave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me lo bendiga a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo con cariño hasta sus hogares para ustedes y su familia y que el Señor pues nos conceda la gracia de la perseverancia final. Será hasta una próxima sesión, si el Señor así lo permite. Gracias.